Ser minero. Nos vamos ahora hasta Sabero para reencontrarnos otra semana más, un lunes más, con Roberto Fernández, el director de su Museo de la Minería y de la Siderurgia, en este tiempo de ser minero. Hola, Roberto, buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Nos vamos a Sabero, aunque enseguida desdoblamos, ¿no?, nuestra comunicación para charlar con nuestros siguientes invitados. Pues sí, nos vamos de Sabero a otro lugar que nos encanta, que es Villablino, y lo vamos a hacer porque se va a abrir ahí en los próximos días una exposición muy interesante de temática minera, concretamente va a ser en la Fundación Sierra Pambley, y bueno, pues te puedes imaginar que si hablamos de una exposición de minería y además hablamos de una exposición que tiene lugar en Villablino, pues nuestro referente allí en esa zona siempre es el Club Seitu, y que son además los que organizan y los que promueven esta exposición, y hoy nos van a acompañar algunos de sus integrantes, como son Víctor del Reguero, que también es un buen amigo y colaborador del programa y del museo, y Ángel Gancedo, que también está con nosotros, y Javier, que son parte de la gente que se lo lleva currando muchos meses para hacer esta exposición tan interesante. De acuerdo, creo que tenemos en línea a los tres. Javier Molina, muy buenas. Hola, buenos días. Ángel Gancedo, hola. Hola, buenos días. Y también debería estar escuchándonos Víctor del Reguero. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, debería estar. Muy bien. Víctor del Reguero, que es el autor de uno de los libros del momento, del que ya estuvimos hablando hace poquitas semanas aquí, Don Vito, junto a la periodista Cristina Fanjul. Bueno, va muy bien todo, ¿no, Víctor? Bien, de momento parece ser que bien, y incluso con integridad física, mental, etcétera. Bien, todo bien. Etcétera. Bueno, pues entonces doblemente bien. Y con tiempo para abrir nuevos frentes. Exposición Club Seitu, Batallones Mineros de la Ciana. Cuéntanos, Víctor. Bueno, pues esto es una asignatura pendiente que algunos, ya de manera personal, y algunos teníamos desde hace mucho tiempo, poder hacer una exposición sobre este tema, que se ha hablado mucho, pero de manera vaga, porque prácticamente no había documentación y no la hay, de hecho, pero bueno, hemos ido rascando aquí y allá, y bueno, hemos conseguido, como decía hace un momento Roberto, pues bueno, porque él es testigo de que hemos estado en Sabero muchos días trabajando allí, entre otros sitios que hemos ido, pues pues a base de eso hemos ido armando un puzzle, y se va a poder hacer la exposición, se va a poder hacer la exposición y el libro, que se va a editar un libro con ampliatorio, ¿no?, de la exposición, y bueno, un poco recuperando tanto la memoria, digamos, de los protagonistas, de los presos de esos destacamentos penales, que hubo dos aquí en la Ciana. Ahora supongo que salga un poco más abundantemente en el programa, como la propia historia de los destacamentos, de los edificios que ocuparon, del sistema que se creó en el régimen para lo que se llamó la redención de penas, la minería de la época, bueno, un poco para dar unas pinceladas a la gente y que se pueda conocer el fenómeno histórico, pero sobre todo recuperar la memoria de las más de casi 250 personas que hemos conseguido documentar que estuvieron aquí en esos años trabajando en las minas. Porque por ponernos un poco en contexto, Víctor, ¿qué estamos hablando? De mineros que se posicionaron del lado republicano, que con la derrota fueron convertidos en presos por el franquismo y obligados a permanecer en situaciones encarcelados y en situaciones de penosidad y trabajos verdaderamente duros. Sí, claro, evidentemente había dos factores, es decir, eran prisioneros de guerra o presos políticos. Evidentemente eran, muchos de ellos, pues por simplemente haber pertenecido a un sindicato o haber pasado a Asturias, un poco en la zona de León nuestra, lo que sabemos de siempre, ¿no? Y de todas maneras llegó a haber presos, digamos, aquí de toda España, es decir, andaluces, gallegos, algún catalán, es decir, de todas España, asturianos muchos, leoneses también, evidentemente. Entonces eran personas que estaban condenadas a largas penas de prisión, y lo que ocurrió fue
que bueno, pues en un momento dado, con las cárceles masificadas y la necesidad de bueno, pues en la primera posguerra, ¿no?, de tirar un poco de la industria para, en fin, la reconstrucción del país y la bueno, en este caso el suministro de carbón, que era, como sabemos, el combustible esencial para muchas cosas, pues bueno, se decidió crear estos destacamentos y recurrir a esa mano de obra barata y forzosa. Entonces los presos pues fueron enviados a distintos destacamentos. En la provincia de León hubo 4, y de esos 4, 2 en La Ciena, que son de los que nos ocupamos en este caso. Y esos presos pues bueno, estuvieron lo que se llamó redención de penas, es decir, pues bueno, se creó un sistema que por cada día de trabajo se les descontaban, en principio era un día de pena, luego fueron 2, luego hasta 6. Bueno, en fin, un sistema un tanto perverso y bueno, pues en fin, en el que se acrecentaba también la desigualdad, ¿no?, de partes, ¿no? ¿Y qué era lo que tenían que hacer? ¿Sacar carbón para el Estado? Claro, trabajaban en la mina, pues en MSP, en la empresa MSP, como, bueno, estaban en unos edificios aquí, eran unos de lo que eran los destacamentos, salían por la mañana a la mina, iban escoltados por la Guardia Civil, y volvían es decir, como si fuera lo que se llamaba entonces oficialmente un régimen de semilibertad, es decir, no podían salir de ahí. Pero al que bueno, vosotros pues le habéis puesto el punto de realidad de la exposición, ¿no?, llamándoles esclavos del carbón. Claro, el título pues evidentemente viene a incidir en esa cuestión. Porque vaya con la semilibertad, ¿no? ¿Cómo os habéis repartido el trabajo, Ángel y Javier? Ángel. Bueno, la verdad es que el trabajo al final ha sido conjunto. En algunos casos, como era un trabajo colectivo, digamos que teníamos que ir localizando a todas estas personas, pues fue un trabajo conjunto. Y después, aparte de eso, pues algunos se dedicó a hacer un trabajo más o menos de intentar hacer, porque las fotografías de las que disponemos, de intentar hacerlas visibles, porque la calidad era un poco deficiente. Otros, en otro caso, se dedicaron a hacer los dibujos para los textos. En fin, bueno, ha sido por parte de Víctor, fueron los textos. Bueno, hemos intentado aunar esfuerzos y colaborar todos. Roberto seguro que tiene también algunas preguntas para vosotros. Sí, bueno, yo he sido testigo, ¿no?, de parte de ese trabajo ingente que llevan haciendo un montón de meses para sacar a la luz una historia que, bueno, pues a pesar de que se conocía, estaba bastante olvidada. Y en este sentido, Javier, ¿habéis podido contactar con descendientes, o incluso, bueno, supongo ya con presos de aquella época, no, pero con descendientes, con familiares de alguno de estos presos mineros? Sí, realmente, bueno, pues gracias un poquitín a la comunicación o a la presencia de Seitu en las redes sociales, pues sí que se pudo, tanto en ambas direcciones, es decir, sí se pudo localizar por nuestra parte alguno de los descendientes. Incluso alguno de los descendientes se puso en contacto con el club, pues teniendo conocimiento en las redes de lo que se estaba haciendo. Y eso, yo sí quería aportar un poquitín, o decir, en este caso, que fue uno de los aspectos que más me causó sensibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión que es una causa-efecto, una causa política, y un efecto que en la exposición se va a ver, se va a poner cara a cada uno de ellos, y entonces ver realmente el aspecto ese humano, ya independientemente de la causa política, ¿no? El aspecto humano, ese drama humano de esos más de 200, de esas 200 personas, y que detrás de ellos además hay un drama familiar, ¿no? Resulta muy curioso, pues eso, pues conocer alguna pequeña vicisitud de que te cuentan esos descendientes, ¿no? Entonces, eso me parece que a mí particularmente fue la parte más, que más me sensibilizó, ¿no? Más que, supongo que la causa, oye, pues está sobradamente estudiada, o aunque no sea sobradamente, sí que está estudiada, pero después poner cara realmente a todos esos dramas, bueno, pues es algo que yo creo que puede ser digno de ver en la exposición. Porque lo de poner cara, la verdad, Ángel, es como se dice, ¿no? Porque realmente un peso importante de la exposición es precisamente los rostros, ¿no?, de parte de estos presos mineros.
Sí, bueno, nosotros hemos conseguido poder rescatar aproximadamente unas 160 personas de los 245 que formaron, o que tenemos constancia de que formaron parte de estos destacamentos penales. Y bueno, pues evidentemente de esos 160 y pico fotografías que tenemos, pues tenéis que pensar que la calidad de todas es la que es, ¿no? Hemos intentado, pues en lo que es las portadas libre y demás, en la portada y contraportada, poner los más llamativos, digamos, los que nos parecían más llamativos o que tenían una mayor calidad. Pero bueno, al final yo creo que de lo que se trata es de que la gente vea esas caras y lo pueda hacer cara a cara, es decir, cuando visite la exposición, verlos ahí, que les están mirando, bueno, y que podamos ponerles caras a esas gentes, ¿no? Que fueron los que sufrieron estas penas. A esa gente, y como decía antes Javier, ¿verdad, Víctor? A las familias, ¿no? Porque se dio el caso también de que igual las familias de algunos de estos presos acabaron también yendo a Villablino para estar cerca de ellos, conviviendo allí. Sí, efectivamente, de eso también se habla en el libro y en la exposición, dentro de lo que, siendo una exposición que se va a ver fundamentalmente de hombres, porque era un destacamento, bueno, que en el que solo había hombres, pero hemos querido también tener un espacio para las familias, para las mujeres o madres o en fin, familiares, e incluso hay un espacio donde se cuenta que algunos se llegaron a casar estando presos con alguna vecina de Orayo. Llegó a haber 5 bodas y bueno, pues esa parte familiar y ese peso que además, bueno, los que somos de aquí pues conocemos algunas familias que se han quedado aquí, que todavía están aquí, y un poco ese legado, un poco esa memoria que cada vez se va desvaneciendo más, pues también tiene presencia en la actividad, evidentemente. Y lo tenemos ya todo a punto prácticamente para en unos días que la gente ya pueda acceder a visitar la exposición ahí en Villablino. ¿Cómo vais? Sí, estamos en ello para que el jueves se pueda ya abrir. Estará abierta hasta el mes de febrero aquí en Villablino, los días jueves, viernes y sábado. Y bueno, un poco en esa línea para que quien quiera, vamos a intentar hacer también visitas con los centros educativos de la zona y en fin, darle un poco dentro de lo que puede ser la difusión. Habrá alguna noticia más en las próximas semanas, sacaremos también el libro y bueno, siempre con el fin de tanto de dar a conocer en este caso la cultura como y en este caso en concreto pues una información y una cuestión tan sensible o que queremos que sea sensible. Entonces, estreno este jueves, ¿no? Este jueves se abre la exposición, sí. Perfecto, y hasta febrero. Bueno, pues por la tarde. Enhorabuena al Club Seitu y enhorabuena a nuestros 3 invitados hoy en Ser Minero: Víctor del Reguero, Ángel Gancedo y Javier Molina. Ha sido un placer charlar con vosotros. Cuidaos mucho. Muchas gracias, igualmente. Gracias a vosotros. Y gracias también a Roberto Fernández, nuestro enlace en este espacio dedicado cada lunes a la cultura minera. Roberto, un fuerte abrazo. Pues nada, que no se pierda nadie la exposición, que es una de las historias más impactantes a nivel humano que yo he conocido en el tema minero, y hasta el próximo lunes. Venga, hasta el próximo lunes. Un abrazo.